Bien, bueno, muchas gracias una vez más por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y es el día después al entrenamiento de intensidad o el día después a un día de competición. Como todos sabemos, es tan importante meter días de intensidad para generar mejora, pero también es súper importante qué hacemos el día después o los días posteriores al día de intensidad, los días posteriores a los días de competición. Bueno, vamos a coger el iPad y lo explicamos sobre el iPad. Vamos allá. Bien, bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de él el día después al entrenamiento de intensidad. Claro, una vez más tenemos que recurrir a nuestro gráfico. Siempre tenemos que tener este gráfico en mente, en donde tenemos la curva exponencial, cómo aumentan los niveles de lactato con respecto al ritmo. Esto es siempre nuestra referencia. Entonces, estamos hablando de, bien, el día después a un entrenamiento de ritmo controlado, a umbral, lo que es el umbral láctico, o al día después a una competición, que es esta zona. Bien. Bueno, tanto si trabajamos, tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que tanto si trabajamos a umbral como si trabajamos aquí a ritmo de competición, esto sería competición, o incluso series a ritmo de competición, como pueden ser unas series de 1000, o aquí ritmo a umbral, como puede ser un ritmo controlado de 6 kilómetros o de 8 kilómetros. De nuevo, siempre tenemos que tener en mente que lo que estamos trabajando son las vías metabólicas. Es decir, tanto en este ritmo controlado como en estas series de 1000 a ritmo de competición o en una competición en sí misma, tanto en uno o en otro, lo que estamos trabajando son vías metabólicas para, por un lado, en esto son vías anaeróbicas y en este lado estaríamos trabajando vías, bueno, pues para utilizar ese lactato que se genera como consecuencia de la intensidad, utilizar este lactato como fuente de energía. Tanto en uno como en otro, si tenemos nuestra célula, ¿no? La célula muscular, vamos a dibujar aquí la célula muscular. Este sería el espacio intracelular dentro de la célula. Y tenemos aquí una estructura que se llama mitocondria, que es, bueno, que es la maquinaria aeróbica. Podríamos definir, bueno, de forma muy sencilla la mitocondria como la maquinaria aeróbica. Es decir, toda la energía que proviene para trabajar en esta zona. Esto ocurre dentro de la mitocondria. Estos son ritmos a nivel aeróbico. Es decir, ritmos suaves de rodaje. Entonces, como bien sabéis, cuando hablo en mi canal, ya sea ritmos umbral láctico o ritmos a ritmo de competición, yo recomiendo hacerlo solo una vez a la semana. Bien, bueno, pues, ¿qué hacemos el día después a este día que metemos intensidad? Es decir, al día después en donde la célula muscular procesa ese metabolismo para generar energía fuera de la mitocondria. Cuando hablamos de la intensidad siempre hablamos fuera de la mitocondria, pero claro, la mitocondria es fundamental porque la mitocondria al final es la maquinaria aeróbica que nos va a permitir mantener esa intensidad en el tiempo.
De nada nos serviría hacer un ritmo controlado de 6 kilómetros si no soy capaz de mantener ese ritmo controlado en media maratón, por ejemplo, ¿no? O de nada nos serviría hacer series de 1000 si yo no soy capaz de mantener el ritmo de esas series de 1000 en una competición de 10 kilómetros. Entonces, para eso es fundamental que la mitocondria, en verde, entre en juego. Y paradójicamente, tanto los ritmos a umbral láctico como los ritmos de competición son contrarios a la maquinaria enzimática de la mitocondria. Es decir, si metemos mucha intensidad, lo que estoy haciendo es disminuir la eficiencia de la mitocondria, porque estoy generando adaptación en vías anaeróbicas fuera de la mitocondria, pero yo necesito a la mitocondria para mantener estos ritmos, ya sea de umbral láctico en una competición de media maratón o por debajo del umbral en un maratón o en un ultra, o para mantener esas series de 1000 en una competición de 10 kilómetros. Entonces, básicamente, sí o sí, yo tengo que trabajar la mitocondria. Y la mitocondria no se trabaja con ritmos de intensidad. La mitocondria se trabaja con ritmos suaves. Y paradójicamente, si yo meto intensidad, bueno, pues ahora hay muchos estudios que han demostrado que lo que ocurre es que estoy quemando la mitocondria, es decir, estoy disminuyendo la eficiencia de la mitocondria. Pero aún así, es necesario meter intensidad. Entonces, estamos ahí en una dicotomía en donde, por un lado, necesito meter intensidad, pero por otro lado, necesito mantener la eficiencia de la mitocondria. Si meto mucha intensidad, voy a disminuir la eficiencia de la mitocondria para generar ese metabolismo aeróbico y para poder mantener, para poder darme esa sostenibilidad en el ritmo en competición. Bien, y para eso la mitocondria tiene que ser eficiente, pero paradójicamente, una vez más, la mitocondria no se trabaja con la intensidad, sino que se trabaja con ritmos suaves. Luego, ¿a qué voy aquí? A que si yo estoy introduciendo ritmos de intensidad, sí o sí tengo que tener un equilibrio con la eficiencia de la mitocondria. De hecho, es muy probable que si vosotros hacéis un día de intensidad o una competición, al día siguiente hacéis un rodaje, el pulso que tengáis en el rodaje probablemente vaya a ser algo más elevado a lo normal. Luego tengo que mantener este equilibrio. Para mantener este equilibrio, lo importante es el día después, siempre, el día después de intensidad o de una competición, siempre súper importante, rodajes muy suave. Es decir, que el día después, a bien realizar entrenamientos a umbral láctico o el día después de una competición, siempre debo meter esto para poder mantener ese equilibrio entre eficiencia de mitocondria y ritmos de intensidad. Ambos son fundamentales, pero de nada nos sirve meter mucha intensidad si yo no mantengo la eficiencia de la mitocondria. Y para mantener la eficiencia de la mitocondria, sí o sí, tengo que hacer ritmos suaves. Y hacer ritmos suaves es mucho más eficiente que después de un entrenamiento de intensidad o de una competición que no hacer nada. Ahora bien, tengo que tener mucho cuidado de cómo hago estos ritmos suaves, porque, claro, hacer un rodaje suave después de una competición, pues como que el cuerpo se resiste, ¿no? Nos duele todo, vamos un poco, la biomecánica de la carrera no es la adecuada y esto puede generar desequilibrios y esos desequilibrios pueden dar lugar a las molestias y esas molestias pueden generar lesiones. Luego tenemos que tener mucho cuidado. Bien, bueno, pues bien, bueno, espero que os haya gustado. Aquí el objetivo es intentar transmitiros que es muy importante el día después de una competición o de un ritmo controlado hacer un rodaje suave.
muy suave, muy suave. ¿A qué ritmo? Muy suave, me da igual, muy suave, sin forzar nada. Es muy importante. Siempre tengo que pensar en esas vías metabólicas. Tengo que pensar que la vía metabólica que voy a trabajar en ritmos de intensidad son muy diferentes a los ritmos que trabaja en rodajes suaves. En estos rodajes suaves trabajo la mitocondria, que va a ser la clave, va a ser la maquinaria enzimática aeróbica que me permita dar sostenibilidad, dar continuidad a ese ritmo controlado, a esos ritmos de series en la competición. Porque, de nuevo, una vez más, no nos vale de nada hacer 8 repeticiones de 1000 a ritmo de competición o incluso más rápido si luego no soy capaz de mantener ese ritmo en 10 kilómetros. Y para mantener ese ritmo en 10 kilómetros, sí o sí, tengo que tener una maquinaria enzimática eficiente a nivel mitocondrial, porque va a ser la que va a utilizar la energía de forma aeróbica. Es decir, que ese equilibrio entre energía aeróbica mitocondrial y energía anaeróbica va a ser clave para dar sostenibilidad y para dar esa eficiencia en los entrenamientos de intensidad de cara a la competición. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y una vez más os pediría que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y por supuesto que compartáis el vídeo con todos vuestros amigos para que, bueno, pues puedan también recibir esta información. Gracias y ánimo con ello.